Chicos, buenas tardes. Vamos a comenzar con consultas académicas. Estoy a su disposición para cualquier pregunta que pueda surgir. Eh, Mientras ustedes van planteando sus interrogantes, voy a comenzar con la exposición del tema que corresponde a esta semana. Bien, es el tema de gramática. ¿Ok? Entonces comenzamos con la exposición teórica. Si tienen dudas, las van enviando por el chat o encienden sus micrófonos para poder resolverlas. Bien, lo primero que vamos a hacer es definir qué es la gramática. Bien, ¿qué entendemos por gramática? La gramática se va a entender como un conjunto de reglas, bien, finitas, que permiten la codificación y la descodificación de mensajes en una lengua. Gracias al conocimiento de la gramática de una lengua, tú puedes construir mensajes, puedes elaborar mensajes y también puedes comprender mensajes en cualquier lengua. Entonces la gramática se va a entender como ese conjunto de reglas que te va a decir cómo es que cómo es que funciona una lengua. Si tú quieres poder expresarte en cualquier lengua, pues tienes que estudiar su gramática, necesariamente. ¿Bien? Eso entendemos por gramática. Ahora, toda gramática va a estar constituida por componentes. Va a presentar 4 componentes. Tienes el componente fonológico, el componente morfológico, el componente semántico y el componente sintáctico. Cada uno de estos componentes tiene un objeto de estudio bien delimitado. Bien. Por ejemplo, el componente lógico lo que hace es estudiar los sonidos de una lengua. El componente morfológico va a estudiar las unidades que conforman a las palabras, pero que contienen significados. El componente semántico se encarga del estudio del significado de las palabras. ¿Vale? Un minuto. Y el componente sintáctico se encarga de estudiar cómo es que funcionan las diferentes categorías léxicas en una lengua, cómo funciona el sustantivo, cómo funciona el verbo, cómo funciona el adjetivo, y así. En contextos como frases u oraciones. Eso es lo que hace el componente sintáctico. ¿Bien? Luego, en cuanto a la clasificación de la gramática, hay varios tipos de gramática. Sin embargo, por cuestiones o por la naturaleza del curso, vamos a trabajar 2 tipos, nada más. La gramática normativa y la gramática descriptiva. La gramática normativa prescribe el uso correcto de una lengua, o sea, te dice cómo es que debes usar correctamente una lengua. Eso es lo que te dice la gramática normativa. Te da las normas, las reglas que tú debes seguir para que puedas usar una lengua. En cambio, la gramática descriptiva no. Lo que hace es describirte cómo es que funciona una lengua en un determinado momento y en un determinado lugar. Eso es lo que hace. Bien, te describe el funcionamiento de una lengua. Nosotros vamos a trabajar más y a ti te van a preguntar más lo que es la gramática normativa. Entonces, conforme vayamos avanzando, lo que vamos a hacer es trabajar la gramática normativa. De cada tema, en cada tema vamos a ver los aspectos de las normas. Bien, entonces acá tenemos. Por ejemplo, dice el enunciado. Paula, no eches los restos de comida a la basura. Te dice que es incorrecto. ¿Por qué? Porque eches ha sido escrito con H y en ese caso tiene que escribirse sin
La letra H. Bien. Entonces la forma correcta es sin H. Y en el caso de la gramática descriptiva, si se presentan oraciones como eso era mi meta de mí o de mi tío su casa se ha quemado, lo que te va a decir es que hay uso del doble posesivo. Pero no te va a decir, ojo, si está bien o está mal. Simplemente te va a decir que eso se presenta en el uso de la lengua en ese lugar, en ese momento. Nada más. Entonces sirve como referencia. Bien. Es fundamental para la gramática normativa tener esta referencia. Bien. ¿Por qué? Porque así la gramática normativa va a tener que cambiar, modificar, hacer flexible alguna regla. Todo depende del uso. Bien. Muy bien. Hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? Profesora, en esta clase va a enseñar sobre la fonología, la fonética, los sonidos, el habla, el Sí, fono, el fonema, el componente fonológico. así es. Ya, muchas gracias. Ese es el tema. Ujú. Y si ustedes tienen preguntas también las van planteando. Bien. En realidad, consultas académicas es para responder las preguntas, pero también hacemos la teoría del tema de la semana. ¿Ya? Entonces, no se preocupen que sí, efectivamente el tema de esta clase es gramática y nos enfocamos en el componente fonológico. Muy bien. Listo. Entonces, seguimos. Tenemos un primer ejercicio. Te piden identifique los enunciados expresados correctamente de acuerdo con lo establecido por la gramática normativa. Entonces, a ver, analízalo. Te doy algunos minutitos y luego lo analizamos juntos, ¿ok? Muy bien, veamos. Los ancianos están medio preocupados. Es correcto, ¿no? Recuerda que los adverbios son palabras invariables, entonces al ser invariables no puedes flexionarlos. Es correcto decir los ancianos están medio preocupados. Cerquita se encuentra la fábrica de fideos. Esto es incorrecto, ¿no? Porque han derivado un adverbio. O sea, lo recomendable aquí es emplear cerca. ¿Recibirá su junta en octubre o en noviembre? ¿Por qué descartamos? Porque octubre y noviembre se deben escribir con minúscula. ¿Ya? Comer chocolates era lo que más le gustaba.
También es incorrecto, ¿no? Por la presencia de la coma, ¿ya? No puede haber una coma que separe un sujeto de un predicado. Y tengo 16 años y aún no puedo trabajar, esa sí es correcta. Ya está. ¿Hubo alguna duda o dificultad aquí? No, no, no. Entonces vamos a seguir. Ahora sí, vamos a entrar a lo que es la fonología. Bien. Mira, la fonología te he dicho que se encarga de estudiar los sonidos de una lengua, ¿no? Eso mencionamos al inicio. Entonces, en lo que es el curso, vamos a ver fonología de la lengua española, ¿ya? Te dice, es una disciplina lingüística que se encarga del estudio del componente fonológico de la lengua. Su objeto de análisis es el fonema. Antes de ver el fonema propiamente, vamos a ver la relación que hay entre estas dos disciplinas que estudian los sonidos de la lengua, ¿bien? De la lengua, de cualquier lengua. Tienes la fonología y la fonética. Para ello te voy a pedir que recuerdes lo que trabajamos en nuestra primera semana. En nuestra primera semana vimos los conceptos de lenguaje, lengua y habla, ¿cierto? Nosotros dijimos que la lengua era, era el conjunto de signos lingüísticos y era un sistema abstracto, ¿cierto? Y el habla se encargaba de la construcción de la lengua, ¿no? Era el uso de la lengua. Esos eran los conceptos que dimos de lengua y habla. Entonces yo te voy a decir que la fonología se encuentra en el plano de la lengua y la fonética está en el plano del habla. Entonces tú con esa información ya puedes deducir que la fonología estudia unidades abstractas, mientras que la fonética estudia unidades concretas. Bien, entonces la fonología estudia los fonemas, que son unidades abstractas, mientras que la fonética estudia los fonos, que son unidades concretas. Ahora sí, veamos qué es el fonema. Te dice, es una unidad mínima, es abstracto y es distintivo. Esta es la característica más importante del fonema, su carácter distintivo. ¿Qué es la función distintiva? La función distintiva es la capacidad que tiene un fonema de cambiar significados. ¿Ya? Esto es muy importante. Tú tienes que recordar en sí qué es la función distintiva porque lo ves en todo fonología. ¿Ya? La función distintiva es la capacidad de un fonema que tiene para cambiar significados. Bien. Entonces, mm, ¿cómo tú puedes identificar esta función distintiva en el fonema? Hay una técnica que es la técnica de los pares mínimos. Bien. La técnica de los pares mínimos te va a presentar un par de palabras que se diferencien únicamente por un sonido. Pero ese único sonido que los diferencia implica todo un cambio de significado. Por ejemplo, tienes mala y bala. Entre mala y bala vas a ver que la diferencia está en el fonema consonántico inicial. Bien. Malo y mulo también tienes la diferencia entre la vocal, pero el cambio de vocal implicó un cambio de significado. Bien. Entonces, ese es el carácter distintivo de los fonemas. La técnica de los pares mínimos te va a ayudar a identificarlos. Esta es una técnica, chicos, que se emplea bastante cuando se quiere descubrir cuáles son los fonemas de una lengua. Bien. Claro, hablamos de lenguas de las cuales aún no se ha teorizado su gramática, ¿no? En el caso del español ya se sabe cuáles son los fonemas, se han identificado bastante bien, hay muchos estudios al respecto. Entonces, quizás no se observa muy bien la importancia de esta técnica, pero en otras lenguas que se está teorizando su gramática, sí es.
Listo. Ahora, hay algo que tienes que recordar. El fonema no tiene significado. Ojo, ¿ya? El fonema no tiene significado. Es distintivo porque cambia significados, pero el fonema no aporta un significado. Eso es importante. Bueno, ¿cómo se concretiza el fonema? Habíamos dicho que se concretiza por medio del fono. ¿Y el fono qué viene a ser? El fono es el sonido que tú articulas, ¿ya? Lo que tú pronuncias. En cuanto a la clasificación del fonema, vas a encontrar dos tipos. Los fonemas segmentales y los suprasegmentales. En total, ¿cuántos fonemas hay en el español? En el español vas a identificar 26 fonemas, de los cuales 24 son segmentales y 2 son suprasegmentales. ¿Bien? ¿Por qué se denominan fonemas segmentales? Se denominan fonemas segmentales porque se pueden segmentar, de ahí el nombre, ¿no? Se pueden segmentar, se pueden separar en elementos. ¿Bien? Tienes las vocales y las consonantes. Sabemos que el español está conformado por 5 fonemas vocálicos y 19 fonemas consonánticos. ¿Bien? En cambio, los suprasegmentales aparecen de manera simultánea con los fonemas segmentales. ¿Cuáles son? En el español vas a identificar el acento y el tono. Por ejemplo, amaras y amarás se diferencian por la posición del acento. Viajó y viajó se diferencian por la inflexión tonal. ¿Bien? Entonces, en esta clase, chicos, vamos a trabajar todo lo que corresponde solo a los fonemas segmentales. ¿Ya? Solo fonemas segmentales. Los suprasegmentales los vamos a trabajar en nuestra próxima clase. Muy bien. Recuerda entonces las cantidades, ¿ya? Son 5 fonemas vocálicos, 19 fonemas consonánticos. Ahora, para poder trabajar estos fonemas, puedes observar este esquema que te presenta el aparato fonador. Te presenta los órganos que intervienen en la producción de un sonido, como puedes observar. Tienes las diferentes cavidades, ¿no? Vamos a tomar como punto de referencia a la cavidad glótica. La cavidad glótica, como puedes ver en el esquema, se encuentra en la parte central, a la altura del cuello. Bien. Puedes colocar tu mano en la parte frontal de tu cuello, bien, y decir, por ejemplo, la palabra mamá. Haz ese movimiento, por favor. Coloca tu mano en la parte frontal de tu cuello y dices mamá. Vas a sentir una vibración intensa en esa zona, ¿cierto? Bueno, esa zona es conocida o es denominada como la cavidad glótica. ¿Por qué se llama así? Porque ahí encuentras a la glotis, donde se presentan unos cartílagos que son bastante finitos y son denominados como las cuerdas vocales. Estas cuerdas vocales son las que vibran cuando tú expulsas el aire. Bien. Bueno, entonces nuestro punto de referencia es la cavidad glótica. Lo que está por debajo de la cavidad glótica son las cavidades infraglóticas. Tienes los bronquios, los pulmones, el diafragma. Y lo que está por encima son las cavidades supraglóticas. Tienes la cavidad nasal, la cavidad bucal. Te pregunto, ¿dónde crees que se articula el sonido? ¿En cuál de estas cavidades se articulará el sonido? La cavidad glótica. ¿Sistema vocal? A ver, en realidad el sonido se articula, chicos, en la cavidad bucal, que es una cavidad supraglótica. ¿Por qué? Cuando tú vas a articular un sonido, el aire ingresa, llega hasta tus pulmones, y al momento que expulsas el aire por los movimientos que realizas en tu cavidad bucal, es que se articulan los sonidos. ¿Ya? Por ello, nosotros nos vamos a centrar más en las cavidades supraglóticas. Tienes la cavidad nasal y la cavidad bucal. Pero como puedes ver en este esquema, vamos a estar centrados en el estudio de la cavidad bucal.
Bien. Entonces, tienes que ver las partes que ésta presenta, saber identificarlas. Para ello te sugiero que sigas la explicación que voy a hacer y que identifiques estas partes en tu propia cavidad bucal. ¿Ok? Eso es fundamental para que puedas trabajar fonología del español, fonología y fonética del español. En la parte externa de la cavidad bucal tienes los labios, el labio superior y el labio inferior. Vamos a hacer algo. Antes de hacer la explicación, quiero que observes bien este esquema y que leas todos los nombres que se presentan. ¿Ok? Para que te familiarices con ello. Disculpe, profesora, disculpe que le vuelvo a preguntar, pero en esta clase Sí, va a hablar sobre lo oclusivo, explicativo, sí, explicado. claro. Ah, Sí, ya, muchas gracias. no te preocupes. ¿Listo? A ver, vas a identificar estas partes en tu propia cavidad bucal. Habíamos dicho que en la parte externa tenías los labios, el labio superior y el labio inferior. ¿Cuál de ellos es el móvil, chicos? ¿Cuál se mueve? ¿El superior o el inferior? ¿Cuál es el móvil? El inferior, ¿no? El inferior es el que se mueve. Bien. Listo. Él es el que se va a aproximar al labio superior y ahí aparecen los sonidos bilabiales. Detrás de de tu labio superior vas a encontrar tus dientes, tus incisivos superiores. Desliza por favor tu lengua para que puedas sentirlos. Bien. Desliza tu lengua por tus dientes superiores. Muy bien. Ellos sirven como un punto de apoyo para la lengua para que puedas articular sonidos dentales, por eso se llaman dentales, porque se articulan los dientes, o también sirven como una barrera para que el aire no se escape, ¿no? Ayudan a contener el aire. Estos dientes encajan en la zona alveolar, que puedes ver está resaltada con verde. Esa es la zona alveolar de la cavidad bucal. Si tú deslizas tu lengua, vas a sentir una curvita detrás de tus dientes superiores
Bien. Entonces, por ejemplo, hay sonidos que se articulan en esa parte, los sonidos alveolares. Por ejemplo, tienes el sonido de la L. ¿Cómo hacemos o cómo articulamos el sonido de L? Tú dices L, ¿cierto? Y tu lengua se va a apoyar en la zona alveolar. L. O cuando haces el sonido de la S, sientes cómo el aire pasa y fricciona esa zona alveolar, ¿ya? Bueno, si sigues retrocediendo detrás de tus alvéolos, aparece una curva que es pronunciada. Esa curva es el paladar. Hasta ahí puede llegar el ápice de tu lengua, la punta de tu lengua, no más, ¿no? Luego, la caída del paladar, como puedes observar en el esquema está de morado, que es el velo. Se denomina velo del paladar. Esa es la caída del paladar. Hay sonidos que los articulamos en esa zona, los famosos sonidos velares. Por ejemplo, el sonido de K, cuando dices ese sonido, es un sonido velar, ¿bien? O el sonido de la J, ¿no? Ese es un sonido velar. Bueno, esa zona velar termina en la úvula, que es una membrana que está ahí en el aire, pero en el español no tenemos sonidos uvulares, solamente llegamos hasta el velo. Toda esa sería la parte superior de tu cavidad bucal y los puntos que sirven de puntos de articulación para los sonidos. Por eso es que cuando trabajas la clasificación del fonema, según el punto de articulación vas a tener bilabial, dental, alveolar, palatal, velar. ¿Ya? Así. Muy bien. En la parte inferior de tu cavidad bucal tienes el labio inferior, que ya hemos hablado de él, tienes los dientes inferiores y tienes la lengua. La lengua es el órgano más móvil de la cavidad bucal, ¿no? Porque la lengua incluso puede hasta salir de la cavidad bucal. Y tenemos un sonido en el español que se articula con la lengua fuera de la cavidad bucal, el sonido de la interdental. ¿Cuál es la interdental? Conocida como la Z española, ¿no? Cuando dices sa, se, si, so, su, la lengua está atrapada entre los dientes. Bien. Bueno, la lengua tiene partes, chicos, como pueden ver. La parte del ápice de la lengua, que coloquialmente decimos la punta de la lengua, el cuerpo de la lengua, que es la parte que se aproxima al paladar, y el dorso de la lengua, que es lo que se aproxima a la zona del velo del paladar. ¿Bien? Ok. Entonces, esas son las partes que debes, em, que debes conocer, debes saber identificar en tu propia cavidad bucal para que al momento de clasificar a las consonantes no tengas dificultades. ¿Te queda alguna pregunta, alguna duda sobre sobre este aspecto? No, profe. Muy bien, muy bien. Entonces seguimos. Ahora, vamos a hablar de los fonemas consonánticos, ¿ya? Vamos a hablar de los fonemas consonánticos. Los fonemas consonánticos se van a clasificar considerando 3 criterios. El punto de articulación, el modo de articulación y la acción de las cuerdas vocales. Bien. Entonces vamos a comenzar primero con la clasificación de los fonemas según el punto de articulación. Estos nombres ya se te van a hacer conocidos. Bilabial, dental, labiodental, interdental, alveolar, palatal y velar, ¿no? ¿A qué se refieren? Al lugar donde se da la articulación, o sea, al punto de articulación. Como tú ya sabes identificar estas partes, entonces no vas a tener dificultades. ¿Bien? Comenzamos con los sonidos bilabiales. Hay 3 sonidos bilabiales en el español.
Tienes PBM, ¿ya? PBM. Estos sonidos se articulan siempre con el labio inferior y el labio superior. Siempre. Luego tienes los sonidos dentales. ¿Dónde se articulan los sonidos dentales? Obviamente en los dientes, de ahí la denominación. Tienes dos sonidos dentales en el español. T y D. T y D. Luego tienes el único sonido labiodental. ¿Cuál es el único sonido labiodental? El sonido de la F, ¿ya? El sonido de la F es un sonido labiodental. ¿Cómo es que se produce? El labio inferior se acerca a tus incisivos superiores, o sea, muerdes tu labio, en otras palabras, ¿no? Cuando dices, por ejemplo, fa, fe, fi, fo, fu, te vas a dar cuenta cómo tu labio inferior se coloca debajo de tus dientes superiores. Único sonido labiodental del español. Luego tienes el sonido interdental. Este sonido no lo pronunciamos en nuestro dialecto del español. Esto lo va a pronunciar el dialecto peninsular, ¿ya? El dialecto peninsular. Nosotros no. Es el sonido de la interdental. Más o menos te había explicado cómo lo articulabas, ¿no? Abrías tu cavidad bucal, colocabas la lengua entre los dientes y expulsabas el aire, despacito. Y entonces aparecía fa, fe, fi, so, su. Bien. Muy bien. Luego tienes los sonidos alveolares. ¿Se articulan dónde? En la zona alveolar. Son 5 sonidos alveolares, como puedes observar. El sonido de la L, el sonido de S, de R, de R y de N. Por ejemplo, hagamos el sonido de N. El sonido de N es ¿cierto? Y la lengua está ahí en la zona alveolar. Muy bien. Listo. Luego tienes los sonidos palatales. ¿Dónde se articulan los sonidos palatales? En el paladar. En el paladar. Tienes el sonido de ñ, tienes el sonido de ch, la che, la doble L y el sonido de y. Mira los símbolos, ¿ya? La doble L se representa de esa manera y como si fuese una J. Estos 4 sonidos son sonidos palatales del español. Finalmente tienes los sonidos velares. Se llaman así porque se van a articular en el velo del paladar. Tienes 3 sonidos velares, el sonido de g, el sonido de y el sonido de sh. 3 sonidos velares. ¿Bien? ¿Preguntas sobre esta clasificación? No, profe. Muy bien, excelente, excelente. Ahora, la otra manera, cómo clasificas a los fonemas consonánticos, es según el modo de articulación. Según el modo de articulación, tú vas a encontrar 6 tipos, ¿ya? Tienes el modo oclusivo, el fricativo, el africado, el vibrante, el lateral y el nasal. Entonces, comenzamos con el modo oclusivo. ¿Por qué se llama modo oclusivo? Se llama modo oclusivo porque hay una oclusión en la cavidad vocal. ¿Qué es una oclusión? Hay un cierre total en la cavidad vocal. El aire queda contenido. Y cuando se articula el sonido, el aire sale como si fuese una explosión. Por eso tienes el sonido de la T, por ejemplo, la P, el sonido de, ¿no? O el sonido G. Entonces son 6 sonidos oclusivos del español. B, D, G, P, T, K. ¿Ya? Todos estos sonidos se articulan con un cierre total del aire y salen como si fuese una explosión. Luego tienes el modo fricativo. El modo fricativo
se presenta cuando hay una obstrucción total o parcial de la salida del aire. Entonces, el aire sale generando fricción. Tienes el sonido de F, tienes el sonido de la interdental, el sonido de J, el sonido de S y el sonido de Y. Son 5 los sonidos fricativos. Bien. Bien. Y tienes también el modo africado. El modo africado se presenta cuando hay una oclusión seguida de una fricación. O sea, es una combinación de los dos primeros modos. El único sonido africado que tenemos en el español es el sonido de ch. ¿Cómo articulas ese sonido? Hay un cierre total, se contiene el aire y luego sale raspando. Ese es, bien, ese es tu sonido africano. Luego tienes los sonidos vibrantes, el modo vibrante. ¿Por qué se llama vibrante? En realidad lo que va a vibrar es la lengua, ¿no? Hay una vibrante simple y una vibrante múltiple. Bien. La vibrante simple es cuando la lengua le da un toque a la zona alveolar. Y la vibrante múltiple es cuando la lengua le da varios toques. Entonces tienes, por ejemplo, el sonido de ra, re, ri, ro, ru, que es la vibrante simple. Y tienes el sonido de ra, re, ri, ro, ru, que es la vibrante múltiple. Bien. Esa vibrante múltiple es el sonido más difícil del español. Bien. Es el sonido más difícil de producir. No solamente basta con que sepas en qué parte se genera la articulación, sino que debes desarrollar fuerza en la lengua para que puedas producir el sonido. ¿Bien? Listo. Luego tienes el modo lateral, los sonidos laterales. Tienes el sonido de L, por ejemplo, en L, ¿bien? O el sonido de la doble L, cuando dices ya, ye, li, yo, lu. Bien, ese es el modo lateral. Luego tienes el modo nasal. El modo nasal lo que hace es producir los sonidos y hay una resonancia en la cavidad nasal, ¿no? Tienes 3 sonidos nasales, M, ñ y N. Tienes sonido de Son tus 3 sonidos nasales. ¿Bien? Bastante simple. El otro criterio para clasificar a los fonemas consonánticos es la acción de las cuerdas vocales. O sea, según si se percibe o no se percibe esa vibración intensa, los sonidos se van a clasificar en sordos y sonoros. Mira, esto no lo tienes que memorizar, basta con que tú articules como para que puedas darte cuenta. Por ejemplo, digamos que tienes este sonido y tú quieres saber si es sordo o sonoro. Vas a hacer lo siguiente. Coloca por favor tu mano a la altura de tu cuello, en la parte frontal de tu cuello, donde te había indicado previamente. Y dices el sonido. Te pregunto, ¿hay vibración intensa en esa zona? ¿Sí o no? ¿Hay o no hay, chicos? ¿Percibes o no la vibración? Casi no se percibe, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a decir que es un sonido sordo. A ver, digamos que tenemos este sonido. El sonido ¿vibra o no vibra? Sí vibra, ¿no? Claro. Entonces es sonoro. ¿Te das cuenta? Digamos que tienes este sonido. ¿Vibra o no vibra? No se percibe, ¿no? Entonces va a ser sordo. No tienes la necesidad de memorizarte cuáles son los sordos y cuáles son los sonoros. Basta con que tú articules el sonido para que puedas identificarlo fácilmente. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas?
No, profe. Muy bien. Ok. Entonces seguimos. Este cuadro es muy importante porque te presenta las equivalencias gráficas, ¿ya? Las equivalencias ortográficas. Quiero que observes detenidamente los fonemas con sus representaciones gráficas, ¿ya? Para que lo tengas claro. A ver, tienes un par de minutitos. Analízalo bien. ¿Listo? A ver, veamos. Esto es importante y te va a ser muy útil, sobre todo cuando hagas tu transcripción fonológica. Recuerda que cuando haces transcripción fonológica te guías de cómo se pronuncia. Bien, no vayas a guiarte de las normas ortográficas, nada tiene que ver. Y tienes también el cuadro celeste los fonemas poligráficos. ¿Qué es la poligrafía? O sea, un fonema puede ser representado por dos o más letras. Bien, ahí tienes los contextos. Muy bien, vámonos a las preguntitas. Tenemos aquí. Te piden que identifiques el punto de articulación de los fonemas que han sido subrayados. A ver, me envías tu respuesta.
La respuesta A, profe. A ver, vamos a corroborar tu respuesta. En el caso de zarzuela tenías la interdental. Bien, ¿no? Esa es su clasificación, según el punto. Vigente, este es velar. Mayordomo, este sonido es un sonido palatal. Y en eficaz, la F es un sonido labiodental. Entonces, con esa clasificación, tu respuesta sería, tenías 1B, 2A, 3D, 4C. Dadito, dadito, ¿ya? Muy bien. Siguiente, tenemos dos actividades más. Y en la 2 creo que es la B o sea, en la 2 creo que es la B y en la 3 no estoy tan seguro, pero creo que es la D. Ujú. A ver, en las palabras reloj, duf y zigzag te piden el punto de articulación de los fonemas finales. Y definitivamente son velares, ¿no? Ya está. Y en la número 3 lo que te pedían era la función distintiva entre fonemas oclusivos. Muy bien, como decía su compañero, la respuesta aparecía en D. ¿En qué palabras? En casa y en gasa. Miss, ¿cómo me doy cuenta? Porque ahí tengo una letra C. Es que claro, tenías que haber hecho tu transcripción. Y ahí lo veías claramente, ¿no? Siempre trabajen con transcripción fonológica, ¿ok? Listo. Vamos a seguir ahora. Este cuadrito te presenta la clasificación de los fonemas vocálicos del español. En el español tenemos 5 fonemas vocálicos, ¿ya? Se van a clasificar considerando dos criterios. El desplazamiento horizontal de la lengua, o sea, el movimiento horizontal que puede hacer la lengua. Vas a tener vocales anteriores, la central y las posteriores. Y el desplazamiento vertical de la lengua, o sea, la altura que ésta podría alcanzar. Y ahí tienes las vocales altas, medias o bajas. La vocal I se va a clasificar como anterior alta porque se produce en la parte delantera de la cavidad bucal y la lengua se eleva. La vocal E es anterior, pero es anterior media. También se produce en la parte delantera de la cavidad bucal, pero su elevación es menor que el de la I, comparando con el de la I. La vocal A es central baja porque se produce en la parte central de la cavidad bucal y baja. La vocal U es posterior alta, se produce en la parte de atrás y la lengua se eleva. Y la O es posterior media. Bien. Entonces, esos son los criterios que debes recordar. Como puedes observar, la distribución de estas vocales
se presentan como un triángulo invertido, que tratan de representar las partes de la cavidad bucal. ¿Bien? ¿Alguna pregunta sobre las vocales? Entonces trabajamos nuestro siguiente ejercicio. Y sale en la 1 sale la A y en la 2 sale la D. Muy bien, muy bien. A ver, vamos a esperar que tus compañeritos envíen su respuesta también y lo desarrollamos. Muy bien, veamos. Elija la opción que presenta la mayor cantidad de vocales posteriores. Lo tenías en la A, ¿no? En la palabra tortuoso. O y U son las vocales posteriores. Y dice, según el desplazamiento vertical, o sea, la pregunta aquí está enfocada en la altura, ¿ya? En la altura que alcanza la lengua. Las vocales de las palabras ojeo y chorreo son, tienes o, e, entonces son medias, ¿no? Ojo que te dice desplazamiento vertical, ¿ya? Finalmente, tienes este cuadro que te presenta las diferencias entre las vocales y las consonantes. A ver, articulatoriamente, te dice que las vocales presentan libre la salida del aire pulmonar. O sea, cuando tú articulas una vocal, no hay una obstrucción en la cavidad bucal. A ver, vamos a practicar. Vamos a comprobar ello. Vamos a producir las 5 vocales. Tú lo produces en casa. Tienes A, E, I, O, U. En ningún momento ha habido un cierre o se ha contenido el aire. El aire fluye libremente. En cambio, cuando tú articulas las consonantes, articulatoriamente se va a presentar una obstrucción que puede ser total o parcial. Bien. Eso vimos cuando trabajamos, por ejemplo, los oclusivos, los fricativos, ¿no? Ya. ¿Esto a qué conlleva acústicamente? Tiene una repercusión. Acústicamente, cuando tú pronuncias una vocal, el sonido es nítido. Se percibe claramente, ¿no? A, E, I, O, U. Entonces se dice que las vocales carecen de ruido audible, porque el sonido es nítido.
Pero las consonantes sí presentan ruido audible. Por ejemplo, si yo te digo, a ver, el sonido de T, entonces, y no se percibe de forma nítida, ¿no? ¿Cuándo se percibe de forma nítida? Cuando le pones una vocal, ta, te, ti, to, ¿ok? Entonces, por eso se dice acústico. Ojo, ruido es un término acústico. Acústicamente las consonantes tienen ruido audible. Luego, todas las vocales son sonoras. O sea, siempre van a presentar una intensa vibración en las cuerdas vocales. Mientras que las consonantes, algunas van a ser sonoras y otras van a ser sordas. En cuanto a la sílaba, las vocales van a cumplir el rol principal. ¿Cuál es ese rol? Ser núcleo silábico. Las vocales funcionan como núcleo silábico, mientras que las consonantes funcionan como márgenes silábicos. Esos son los elementos que acompañan a la vocal. ¿Alguna pregunta sobre esta parte? Entonces, nos vamos a la última preguntita. Secuencia verdadero o falso. Mira, la respuesta es la B. Muy bien, veamos. Te dice, en las consonantes, el paso del aire que egresa de los pulmones es libre. No, eso es en las vocales, ¿no? Entonces este es falso. Articulatoriamente, las consonantes se producen solo con obstáculo total. No, esto es falso. También puede haber un obstáculo parcial. Las vocales son sordas, es decir, no hay vibración de las cuerdas vocales. Todo lo contrario, las vocales son sonoras.
siempre se va a percibir la vibración de las cuerdas vocales. Acústicamente, las consonantes presentan ruido audible durante su pronunciación. Esto es verdadero, ¿no? Entonces, efectivamente, tu respuesta parecía en barquito. Chicos, hasta aquí llega nuestra explicación teórica. Quiero saber si han quedado preguntas, dudas, algo o alguna pregunta que ustedes tengan para que la puedan plantear. Mis Miss, buenas disculpe, tardes. Acerca de las vocales son sonoras por su intensa vibración, ¿verdad? Así es, por la vibración intensa de las cuerdas vocales. profesora, ¿Zeus? Ya mi, ¿usted tiene la separata, por si acaso? Sí, vamos a desarrollarla ahora, pregunta por pregunta. Ah, ya, entonces, ¿Sí? adelante, profesora. Ajá, ok. Ok, ¿alguna otra preguntita, chicos? Entonces nos vamos a la parte práctica. Tenemos 12 preguntas, bien, que vamos a desarrollar. Primero les voy a dar tiempo para que ustedes puedan desarrollar y luego ya desarrollamos juntos, ¿bien? Entonces ahí tenemos la primera pregunta. Me envían su clave por el chat. Miss, en la 1 sale la C. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué dice? La gramática normativa establece reglas para el buen uso de una lengua, es decir, prescribe sus formas correctas e incorrectas. Considerando ello, señala el enunciado que no corresponde a gramática normativa. ¿Tú le predijiste su futuro con la lectura del tarot? ¿Es correcta? Dijeron que salió bien en el examen de manejo. ¿Es correcta? Cada media hora ella hablaba media dormida. ¿Por qué es incorrecta? Porque el adverbio no tiene género. En la palabra media está mal escrita. Tiene que ser medio. Excelente. ¿Y por qué el adverbio no puede tener marca de género? Porque teóricamente es una palabra invariable. Entonces, letra C tenía error. Debió decir, como dice su compañero, medio dormida. Listo, excelente. Las demás estaban bien. Vamos a la número 2. La respuesta en la 2 es la B. A ver, lo vamos a corroborar. Según la altura o el desplazamiento vertical de la lengua, las vocales del español se clasifican en altas, medias y bajas. Señale la opción donde la función distintiva se cumple entre una vocal alta y una vocal media.
Efectivamente, ¿no? Lo tenías entre piso y peso. La I es una vocal alta y la E es una vocal media. Muy bien, excelente, excelente. Vamos con la preguntita 3. Miss, ¿podría volver a explicar la pregunta número 2, por favor? Claro que sí. En la pregunta número 2 te pedían, ay, ya me pasé aquí. En la 2 te pedían la función distintiva entre una vocal alta y una vocal media. O sea, te pedían un par mínimo que se diferencien. Uno porque tuviese la vocal alta y el otro porque tuviese una vocal media. Entonces, para ello, tú tenías que recordar cuáles son tus vocales altas, la I y la U. ¿Y cuáles son las medias? La E y la O. Entonces, buscabas un par de palabras que se diferencie por una vocal alta y una vocal media. Si tú observas la palabra piso y peso, vas a notar que piso tiene una vocal alta, que es la I, y peso tiene la vocal E, que es media. Y la diferencia de estas palabras justamente radica entre la vocal alta y la vocal media, lo que genera que haya un cambio de significado, es decir, que haya función distintiva. Eso era, ¿bien? Listo. Volvemos a la 3. Creo que en la 3 sale la alternativa B. Excelente, muy bien. Tenías laringe, cavidad glótica. Faringe, cavidad supraglótica. Los bronquios, cavidad infraglótica. Entonces tu respuesta estaba en barquito. Muy bien, excelente, excelente trabajo. Vámonos a la preguntita 4. Miss, creo que sale la E. A ver, vamos a comprobar. Tienes la U en la palabra rubor. La U es alta y es posterior, ¿no? Tienes la E de golpe. La E es una vocal. Ya está. Media y es anterior, ¿no? Luego tienes
la A en la palabra mental, la A la vas a considerar como central y baja. Luego tienes la I en la palabra virtud. La I es anterior a alta. Luego tienes garbo y la O es posterior, media. Entonces, ¿cuál era tu clave? Tenías 1C, 2B, 3D. Excelente. Muy bien. Buen trabajo, chicos. Pregunta 5. Dice en la 5 es la E. A ver, analícenla bien. Ahora la vamos a ver. Miss, sí, creo que sale la E. A ver, vamos a corroborar. Dice, según el punto de articulación, los fonemas consonánticos son bilabiales, interdental, labiodental, dentales, alveolares, palatales y velales. De acuerdo con esta afirmación, identifique la alternativa donde hay palabras que están constituidas por consonantes dentales distintas. Muy bien, lo tenías en la palabra dentista y en la palabra dental, ¿no? Ambas presentaban D y T. Listo. Pregunta 6. Me dice en la 6 sale la A, creo. Ahora vamos a ver, analícenla bien. A ver. De acuerdo con el modo de articulación, las consonantes fricativas se producen mediante un estrechamiento del canal bucal sin llegar a producirse el cierre completo de los órganos articulatorios. Es decir, presentan obstrucción parcial de la salida del aire pulmonar. Según ello, identifique la alternativa en la que hay oposición entre dichos fonemas. O sea, te pedían oposición entre fonemas fricativos. Y aparecía en la alternativa A. ¿En qué palabras? En las palabras fiesta y siesta, ¿ya? El
fonema inicial de ambas era fricativo e implicaba un cambio de significado. Listo. Vamos a la preguntita 7. La 7 es la A. Veamos. Dice, el punto de articulación es el lugar del tracto vocal en el que se produce el sonido consonántico. Por lo tanto, la articulación se produce por la aproximación o el contacto entre un articulador fijo y uno móvil. De acuerdo con lo anterior, correlacione la columna de palabras cuyas consonantes predominantes se asocian con la de su clasificación correspondiente y señale la alternativa correcta. Titulado, predominan los dentales. Cuchillo, predominan los palatales, ¿cierto? Ojo que decimos predominan, ¿no? No quiere decir que todos sean palatales. Taqueta, los telares. Y en Lisandro, los alveolares. Ya está. Tu respuesta correcta va a ser 1B, 2A, 3D, 4C. La A, ¿no? Excelente. Hasta aquí, ¿dudas, preguntitas? Clasificamos la 8. En la 9 creo que es la E. No, en la 8 creo que es la E. Muy bien, analícenlo con calma. Ahora vamos a corroborar tu respuesta, ¿ya?
A ver, analizamos. Según los criterios de clasificación, modo y punto de articulación y vibración o no de las cuerdas vocales, establezca la relación correcta entre los fonemas y las clases que les corresponde y marque la alternativa correcta. ñ se va a clasificar como nasal, palatal, sonoro. El sonido de G lo vamos a clasificar como oclusivo, velar, sonoro. El sonido de ch lo vamos a clasificar como africado, palatal, sordo. Y finalmente el sonido de la interdental se clasifica como fricativo, interdental, sordo. ¿Listo? Entonces tenías 1D, 2A, 3C, 4D, avioncito, ¿no? A ver, ya, acá se ha puesto mal la configuración, ¿no? Se ha autocorregido. No, ahora sí. Ahora sí, entonces acá tenemos que cambiar. Le hemos puesto mal. Miss, ¿no es la E? Sí, lo hemos marcado mal. Tenías 1D, 2A, 3C, ahora sí. Listo. Ya está. Entonces tenías la alternativa E. Vamos a la pregunta 9. A ver, analizamos la pregunta 9. En la 9 sale la alternativa, profesora. Muy bien, ahora la vamos a ver. Veamos. Los fonemas son unidades que cumplen función distintiva. Tomando en cuenta ello, indique la alternativa donde se evidencia tal función entre fonemas consonánticos oclusivos. Recuerda que los oclusivos son, vamos a anotarlos aquí, P, B, T, D, K, G. Ya está. Siempre confunden las palabras banal y panal cumple, ¿no? Porque la diferencia, la oposición, se da entre dos fonemas oclusivos.
Aún siente dolor por el diente que le extrajeron. Siente y diente, siente es fricativo, diente es oclusivo. No. Matías es terco al querer usar ese terno viejo. Terco es oclusivo, pero terno es nasal. No. Me falta una falda azul y una blusa blanca. Falta y falda, sí, ¿no? Cumplen. Oclusivos, uno es sonoro y el otro es sordo. Entonces, efectivamente lo tenías en avioncito. Buen trabajo. Seguimos. La 10 creo que es la alternativa. A ver, analícenla bien. Vamos a dar unos minutitos para que tus compañeritos también lo analicen y luego la desarrollamos. ¿Bien? Veamos. Los fonemas segmentales del español se clasifican en vocales y consonantes. Según ello, determine la verdad o falsedad de los siguientes enunciados, luego marque la secuencia correcta. En las vocales, el aire que ha sido expulsado por los pulmones sale libremente. Esto es verdadero, ¿no? Hay salida libre del aire pulmonar en las vocales. Articulatoriamente, las consonantes se producen con obstáculo total o parcial. Esto también es verdadero. Las vocales siempre son sonoras, es decir, hay vibración en las cuerdas vocales. Así es, esto también es verdadero. Acústicamente, las consonantes carecen de ruido audible. No, esto es falso. Las consonantes sí presentan ruido audible. Entonces lo tenías en la A. Listo. Hacemos la pregunta 11. No olvides que para la 11 tienes que hacer tu transcripción fonológica.
¿Ya? Tienes que hacer la transcripción fonológica. Miss, disculpe, en la pregunta 10, en la B, ¿no es la misma preposición en la que en el ejercicio número 4 del PPT? Y en ahí salió falso y acá está saliendo verdadero. O sea, como hay una contradicción. A ver, acá dice, articulatoriamente las consonantes se producen con obstáculo total o parcial. Y en el PPT decía, es que en el PPT decía, articulatoriamente las consonantes se producen solo con obstáculo total. No es solo con obstáculo total, puede ser total o parcial. ¿Ok? Muy bien. ¿Deseas que proyecte el PPT? Sí, por favor. Ya, mira, vamos a proyectar el PPT. Un minuto, chicos, para eliminar esa duda. Ya, aquí está, mira, esta es la 2. Decía, articulatoriamente las consonantes se producen solo con obstáculo total. Por eso dijimos que era falso, porque no es solo con obstáculo total. Puede ser obstáculo total o parcial, tal y como dice en Word, en el Word. ¿Ok? ¿Queda claro? ¿Sí? Sí, Miss, sí. Listo, muy bien. Entonces volvemos aquí. Listo. Trabajamos la preguntita 11 entonces.
¿Listo, chicos? ¿Tienen su respuesta? ¿Aún no? A ver, yo te decía que para este ejercicio era necesario que hagas transcripción fonológica, ¿ya? Vamos a hacer la transcripción y lo vas a ver con claridad. Decía, me llamo. Recuerda que cuando hacemos transcripción fonológica nos guiamos de cómo se pronuncia. Me llamo Eva, que quiere decir vida. Según un libro que mi madre consultó para escoger mi nombre. Ya está. Eso es lo que tenías que hacer para poder resolver esta pregunta. Tenías que hacer tu transcripción fonológica. Entonces aquí contamos. Las sonoras. Tenías M, la lateral, nuevamente M, la bilabial, tenías R, nuevamente tenías R, tenías B, tenías D, tenías G, tenías N, tenías N,
tenías L, acá tenías 2, luego tenías M, en madre tenías 3, en consulto tenías N y L, en para tenías R, escoger tenías R, tenías M, nombre tenías N, y acá tenías estas M, B, R, todas eran sonoras. Las demás, sin contar las vocales, eran las sordas. Entonces, ¿cuál era tu respuesta? Tenías 28 sonoras y 12 sordas. Bien, la tenías en casita. Entonces, es importante para resolver este tipo de preguntas que hagas tu transcripción fonológica. ¿Dudas, preguntas, chicos? Profesora, ¿Sí? disculpe, ¿no todas las vocales son sonoras? O sea, las Claro, vocales, todas las vocales son sonoras, ¿no? así es. Entonces, está contando todo lo que subrayó de verde como... Allá, lo que pasa es que acá te piden consonantes. Te dice la cantidad de consonantes sonoras. Entonces ya no contamos vocales. Ah, ya entendí, profesora. Con razón no me salía. Ujú. Claro, si te dijeran sonidos, fonemas sonoros, también considerarías vocales, pero como te especifican consonantes, entonces ya no. Ya, Miss, muchas gracias. Muy bien. Muy bien, nos vamos a la última preguntita, ¿qué es lo que te piden? Transcripción fonológica, ¿no? Ok, a ver. En la separata ya está eso con resolución. Ya está solucionado. ¿Ya tiene solución, chicos? Ya. Es, en la Entonces, mía- en la tuya sí tenía solución. ¿Los otros chicos también? creo que, o sea, creo que sí, porque viene impreso ahí la solución abajo de la pregunta. Ah, bueno, mejor, entonces lo tienen como referencia. No sé si ha quedado alguna preguntita. De todas maneras, lo voy a hacer aquí ya, por si acaso, solo por si acaso. Tenías, por ejemplo, hexagonal, tenías fehaciente. Recuerda que H no consideras, ¿no? Ay, H no se considera, ¿ya? No tiene. Tama, no tienes Chihuahua. Chihuahua. Tenías Chantén. Inyectado. Ya está. Por si acaso. Muy bien. Bien, chicos, entonces hasta ahí llega nuestra exposición de la clase, teoría y práctica. No sé si ha quedado preguntas. Tenemos unos 10 minutos. Disponemos de ellos para que ustedes presenten sus dudas. ¿Bien?
Miss, disculpe, en la palabra chillar, ¿cuántos fonemas hay? Ajá. A ver, vamos a ver. En la palabra chillar tendrías 5. 5 fonemas. Ok, Miss, muchas gracias. Ahí está por si acaso. Ahí lo dice, ¿ya? Muy bien. Me hizo una pregunta. ¿Cómo podría diferenciar cuando va el fonema S o va el fonema con Z, o sea, el símbolo tita, por Ajá. ejemplo? Hay una regla. Mira, vas a usar el fonema de la interdental cuando tengas la letra Z o cuando tengas la letra C. Pero la letra C tiene que estar delante de la E o de la I. De ahí todo lo demás es con S. Entonces, por ejemplo, digamos que tú tienes la palabra zapato. Como es Z, sabes que vas a usar la interdental. Bien. Digamos que tienes la palabra cena. Ah, C delante de la E, uso la interdental. Digamos que tienes la palabra cisne. Tengo la C delante de la I. Ah, ya, tengo que usar la interdental. ¿Listo? Esa es tu regla. Ah, ok, ok. Muchas gracias, Miss. Ujú. Muy bien.